Hola, bendiciones en este día ya viernes 4 de agosto del año 2023. Hoy la iglesia nos recuerda a San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, aquel humilde párroco que lleno de amor de Dios se encargó de evangelizar una comunidad prácticamente alejada de la fe y le fue llevando e inculcando ese verdadero amor a la iglesia, ese verdadero amor a los sacramentos, esa búsqueda de la salvación, de la vida eterna. Y es un día que la iglesia en particular, pues, celebra y nos invita a orar justamente por los sacerdotes, principalmente por los párrocos, es decir, aquellos sacerdotes que se encuentran al pie del cañón, siendo pastores en sus feligresías y que les corresponde brindar esas gracias santificantes, esos dones tan importantes como lo son los sacramentos, como lo es la reconciliación, como lo es la consejería, como es la cercanía, siendo ellos y actuando ellos justamente en persona de Cristo, siendo ellos ese acceso al Señor que hoy pues tanto necesita nuestra sociedad y tanto necesitamos nosotros dentro de nuestras particularidades y situaciones. Y qué interesante es el texto que hoy pues la iglesia nos pone en el Evangelio, porque nos recuerda justamente esa experiencia de Jesús llegando a su comunidad y empiezan a aparecer las dudas. ¿Por qué? Porque resulta que todo el mundo conocía a Jesús. Pero ¿quién es este? ¿De dónde sale esto? No conocemos a sus hermanos, no conocemos a su madre, no conocemos. Yo hago la aclaración importante, pues que hermano se refiere justamente a los parientes, porque era la manera de hablar justamente dentro del pueblo de Israel. No conocemos todo él, y no él es carpintero, no se dedica a la madera, su papá ya murió, entonces, y es un riesgo muy fuerte que en primer lugar, y hago esta pequeña aclaración, en este caso primera línea de pensamiento, puede ocurrir al sacerdote o inclusive a los que estamos involucrados en algún grupo parroquial o que servimos en algún tipo de ministerio. Creer que conocemos a Dios, creer que sabemos lo que Dios quiere, creer que sabemos justamente porque tenemos cursos, porque nos hemos formado, porque tenemos años, porque tenemos experiencia. Limitar justamente esa creatividad, por decirlo de algún modo, esa manera de Dios tan pues infinita de poder manifestarse a cada uno de nosotros. Esto es algo importante que tenemos que reflexionar y poner en colación. ¿Por qué? Porque verdaderamente nos puede pasar que terminamos cerrando nuestra fe en función de un exceso de razonamiento, lo que conocemos pues justamente como un racionalismo. Y eso pues también nos lo puede impulsar la tradición o la costumbre. Como les digo, empezando por los sacerdotes, no, es que como ya tienen como su rol organizado, que tienen misas a ciertas horas, confiesan a tales horas en ese caso. Entonces pues nosotros podríamos participar y también nosotros mismos nos podríamos ver pues afectados por lo mismo y empezar a perderle ese poder a Dios o querer pues sin pensar nosotros que a Dios lo podemos colocar dentro de nuestra mentalidad, dentro de nuestro juicio, dentro de nuestro conocimiento. Cuando lo cierto es que ya San Agustín lo decía, en el momento que podamos nosotros explicar a Dios, Dios dejará de ser Dios. Y ya el propio hecho de la encarnación, de cómo Jesús siendo Dios se encarna en el vientre de María, ya nos deja materia para darnos cuenta de las posibilidades y las fuerzas que Dios tiene. Entonces, ese es el primer elemento que tenemos que poner en consideración. Lo segundo, y también de nuevo ya en eso es una pues, reflexión también de nosotros como laicos, muchas veces nos desencantamos. Muchas veces dejamos de participar en nuestras parroquias y demás porque el sacerdote nos hizo, porque el sacerdote pasó por aquí, porque el sacerdote me hizo un mal modo, porque el sacerdote no celebra como el anterior, porque el sacerdote hace demasiadas actividades parroquiales, pero no hacen las que a mí me gusta, porque el sacerdote tal vez no tiene tiempo para atenderme en un momento en el que yo te necesitaba. En fin, porque una vez estuvimos en un encontronazo, porque no me parece que sea una persona muy, qué sé yo, muy cortés, porque a veces saluda, porque a veces no. En fin, podríamos enumerar mil y una maneras de desencantamientos. El tema en cuestión es también, por otro lado, ok,
¿Conocemos verdaderamente lo que pasa por la vida del sacerdote? ¿Qué tan cercanos estamos también para apoyarle y acompañarle? Porque él también tiene su vida, él también tiene sus parientes que se enferman, él también puede tener sus padecimientos, él también sufre su cansancio. Póngase a pensar, por ejemplo, cerca de la Semana Mayor, que es lo más tradicional que tenemos, esas colas interminables de fieles que quieren confesarse, contándole todas las cosas que están pasando. Yo no me puedo imaginar un pobre sacerdote después, antitos de Semana Santa, con todo el trabajo que conlleva, cómo debe sentirse cansado de escuchar tantas cosas malas. Que reitero, él lo hace con mucho amor, pero el hecho de que hagamos algo con mucho amor no quiere decir que no nos cansemos, que no nos agote, que no nos influya. Cómo pensar en atender tantísimas personas, tal vez él estando solo. Cómo pensar en seguir adelante, tal vez cuando en su propia parroquia no le apoyan y tal vez tiene que sacar ciertos servicios básicos, su propia alimentación y demás. Que reitero, y no se trata de después querer juzgar de que él no tenga fe. Por supuesto que tiene fe. Pero los primeros que tenemos que ser justamente signos de esa fe y esa cercanía de Dios somos nosotros, porque nosotros también somos parte de la iglesia. El templo también es de cada uno de los que vivimos en la parroquia. Entonces, por ese lado también entender sus realidades. Usted tendrá su carácter, tendrá su temperamento, en fin. Lo cierto es que justamente había una frase muy interesante que decía que los sacerdotes son como los aviones, que hace más bulla y se centra más la atención en uno que cae que por los cientos y miles que siguen volando y llevando pues justamente ese mensaje de esperanza, de amor y de gracia que Dios quiere para aquellos que estén dispuestos a dar. Entonces, pidámosle al Señor verdaderamente en este día esa capacidad y esa paz de poder ser más abiertos, entendiendo en primer lugar que yo también formo parte de la iglesia. En segundo lugar, pues orar mucho por ellos, para que puedan también en sus momentos de debilidad, en sus momentos de crisis, poner su mirada en el Señor. Y sobre todo, entender que todos juntos somos la misma, somos la iglesia. Y partiendo de nuestra realidad más básica, que es la parroquia, es una obligación de todos. Entonces, que el sacerdote también permita por su lado dejarse ayudar. Y que el fiel esté dispuesto a ayudar, pero también a obedecer, porque Él es el pastor. Y de esa manera, pues pedirle al Señor también que nos genere muchísimas vocaciones. Porque sin sacerdotes no hay Eucaristía, sin sacerdotes no hay sacramento de reconciliación, sin sacerdote no hay guía pastoral, no hay guía espiritual. Y lo necesitamos porque justamente los sacramentos son las mayores gracias santificantes que Dios nos da. Entonces, pidámosle al Señor por la iglesia, para que nos dé santos sacerdotes, pastores con olor a oveja, como decía el Papa Francisco, pero que también nosotros como ovejas le permitamos al pastor seguir cumpliendo su misión, que pueda él sentirse respaldado y que sobre todo todos juntos como iglesia sigamos dando testimonio de la gloria de Dios.